Buenas tardes, hermanos de Cristo Jesús. Vamos a hacer una lectura en la palabra de Dios de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 42. Dice, Él nos ordenó a predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de jueces, de vivos y muertos. A Él se refiere todos los profetas al decir que quien cree en Él recibe por nombre el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Queridos hermanos, hoy estaba yo estudiando y fíjense que aquí Pedro, cuando bautiza a Cornelio, cuando empezó a predicar, cuando murió Cristo, aquí estaba evangelizando a los judíos y no judíos. Porque ya cuando yo estaba viendo a los judíos, hay judíos de que no creían en Mesías. Y también son los fariseos, los escribas, y hay los no judíos, los judíos cristianos, o sea, clase 2 judíos. Y aquí le estaba predicando que Pedro a los no judíos y a los judíos, porque no querían comprender. Y les decía, él los ordenó a predicar y al pueblo, en dar testimonio. Y eso es lo que nos hará a nosotros como personas, como cristianos. Predicar la palabra de Dios, donde Dios te mande. Puedes predicar en tu casa, empezar por tu casa, tu vecino, en la iglesia. Hay diferentes dones. Puedes predicar ayudando a los enfermos, en donde Dios te ponga. Pero dar buen testimonio de vida. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo de hace 26 años que estuve en el seminario, andaba hablando de la palabra de Dios y todo eso. Y cuando salí del seminario, pero daba mal testimonio de vida. ¿Por qué? Y aparte que vivía en pecado. Entonces, bendito sea Dios que Dios me levantó como esa oveja perdida, descarriada de las 100 ovejas. Y Dios me ha fortalecido mucho espiritualmente. ¿Por qué? Porque Dios me ha fortalecido en su caminar. Y Él no me va a abandonar. Entonces, Dios, cuando nosotros entregamos a Dios, Él nos va a abandonar, nos va a fortalecer. Y cuando a veces decimos, Dios los castiga, no los castiga, Dios los pone a prueba. Recordemos que Pedro, cuando aquí predicó a los no judíos, a los judíos, y les decía, Dios ha sustituido a jueces vivos y muertos. Y decir, el que cree en Él, recibe por nombre el perdón de los pecados. Si crees en Cristo, Dios ya te perdonó. No falta que tú te perdones. Mucha gente a veces piensa, ay, que Dios, yo hice esto, y no, Dios, yo soy el diablo, yo te digo, no, hombre, ya Dios te perdonó. Pero te tienes que derrotarte, hincarte ante Dios. Pero no nomás un día, ni una noche, ni una mañana, no, hay que derrotarte, entrarle todo a Dios y abrirle su corazón, como el profeta Ezequiel decía. Dice el capítulo 36, 25, dice, te quiero quitar ese corazón de piedra y te como corazón de carne y rociarte con mi Santo Espíritu. Tenemos que abrir el corazón y entregarnos a Dios. Porque aquí ya el Señor recibe por nombre el perdón. Ya Dios ya en la cruz derramó su sangre por nuestros pecados. Como ese ladrón que se arrepintió de Limas. Y que le digo, de ahorita tú estarás conmigo en el reino del paraíso. Y el otro que no se arrepintió, pues se fue al infierno. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener conciencia, hermanos, de empezar a tener una conversión para poder llenarnos. Porque a veces, ya porque leemos la Biblia, o a veces vamos a misa y nos pasan pruebas duras y ya lo fraqueamos. No, son pruebas fortaleciendo nada más la fe. Él nos pone nada más para fortalecernos. Él siempre está con nosotros, está conmigo. Entonces, Él da una orden. Él no dice si quieres, José Luis, si quieres ustedes, tú como ser bautizado, como cristiano, católico, yo que fui bautizado, tú ya eres un profeta, tú ya eres un misionero. Porque tú tienes que predicar la palabra de Dios. Pero para eso tienes que tener un estudio, tienes que empaparte, tienes que tener una conversión total, no de 180 a 360, ya no fugarte en cosas materiales de la carne,
ya no estar viendo cosas que me perturban mi mente, mejor poder estudiar. Yo estudiaba ayer lo de los judíos, no judíos, los judíos que se fueron a Babilonia, cuando el rey Nabucodonosor invadió a Israel y agarró unos esclavos y se lo llevó a Babilonia, y otro se lo llevó a Egipto, y ahí en Babilonia, pues los viejitos murieron, los jóvenes crecieron, unos tenían que aprender griego, y los otros judíos se quedaban en Israel. Por eso cuando a veces que el rey es persa, la tribu persa, el tribu persa se enfrentó con el rey Nabucodonosor y le ganó la tribu. Por eso el pueblo que estaba en la esclavitud de Babilonia lo rescató y empezó a escribir. Y tuvieron un intermedio los judíos que no tenían el Mesías y los judíos cristianos. Por eso debemos y empezaron, de ahí vienen más adelante voy a explicar de los 6 libros, 7 que quitaron que eran no canónicos, canónico quiere decir regla, que hicieron, los judíos se jugaron en la Alejandría del templo cuando se destruyó el templo de los 70. Entonces, ahí pues, se dividieron los dos judíos. Pues aquí el Señor nos habla, Pedro les predicaba a los judíos que no creían en Mesías y a los judíos cristianos que tienen que predicar, y así lo dice a nosotros, tenemos que predicar la palabra de Dios, hermanos. Ojalá y que este mensaje, de hecho, los apóstoles, no sea oidor, no más se me pase por ahí y me sale por otra, sino es que se me quede en mi mente y sabe que Cristo está en mi corazón, está en la palabra de Dios, y está en la oración, meditación, y eso me lleva a tener una paz interior. Y aunque vengan guerras, vengan tormentas, dice San Pablo, Dios conmigo, ¿quién contra mí? Dice el apóstol San Pablo, yo ya no vivo en Cristo, sino Cristo vive en mí. Cuando Cristo vive en ti, cambia tu forma de pensar, tu forma de ser, tu forma de actuar. Eso es lo que Dios nos va a ayudar a reflexionar. Que Dios los bendiga, hermanos, y que la palabra de Dios esté en su corazón y penetre lo más profundo de su corazón. Y que empecemos a analizar qué estoy haciendo por Dios en el día. Dice el Padre, en el día, ¿cuánto tiempo le dedicas a leer la Biblia? En todo el día, en la oración. Nomás te acuerdas cuando necesitas. Y ahí está Dios, la misión de Dios ahí está también, siempre esperándote, porque Él te ama, te adora, Él dio la vida por ti y por mí. Pero nosotros tenemos que ya derrotarnos y tenemos que cambiar, acercarnos, pedir ayuda es signo de humildad. Pero a veces como deja un poco la soberbia, el orgullo, y eso no es una persona soberbia, orgullosa, nunca va a entrar a Dios en su corazón, porque a veces le da orgullo y puede decir, no, que le voy a pedir que me ayude. No, tenemos que pedir, si necesitamos ayuda, tenemos que pedir ayuda. Dios nos da la herramienta. Que Dios los bendiga, hermanos, que tengan una feliz tarde domingo. Yo lo estoy pasando tranquilo, bien, aquí, con la casa. Y más aparte de mis hermanos que están viviendo un retiro. Pero yo los tengo en mis oraciones. Por eso yo les digo que la pasen bien y que el amor de Cristo esté con ustedes, hermanos. Bye, bye. Y recuerden que tenemos que dar testimonio de Dios con el ejemplo. Bye, bye, hermanos.